Buenas tardes, mi nombre es Dayana Lucía Domínguez Franco y el tema que me correspondió fue tenorrafia del tendón de Aquiles. Bueno, primero debemos recordar que es una ruptura del tendón de Aquiles y esto es un rasgado total o parcial del tendón cuando éste se estira hasta exceder su capacidad. Se ven con mayor frecuencia en las personas de mediana edad que practican deporte en sus tiempos libres. Y entre sus signos y síntomas encontramos dolor en la parte trasera del pie que se irradia hacia la pantorrilla, inflamación, dificultad para realizar la marcha, para subir o bajar escaleras y dificultad para ponerse en la punta de los pies. El mecanismo de lesión de la rotura del tendón de Aquiles normalmente es una sobrecarga mecánica durante una contracción excéntrica del músculo gastrosóleo y se ha clasificado en tres mecanismos. En el primer mecanismo, el paciente empuja con una flexión plantar todo el peso corporal mientras que la rodilla está en extensión. Este es el mecanismo que se describe con mayor frecuencia de los pacientes y se ve al inicio de un salto. En el segundo mecanismo es una dorsiflexión repentina e inesperada del tobillo que ocurre cuando el paciente cae en el terreno de juego. Y el tercer mecanismo es una dorsiflexión violenta del pie en flexión plantar, es decir, la combinación de los dos movimientos que puede ocurrir después de que la persona cae después de un salto. La tenorrafia del tendón de Aquiles es un procedimiento de tipo quirúrgico que consiste en la sutura de los dos extremos del tendón seccionado y a veces para fortalecer este tendón se usa un pedazo de tejido del gastrocnemio. El objetivo de la cirugía es alinear las fibras del tendón que fue lesionado para la recuperación de la funcionalidad de la extremidad afectada. Y las ventajas de la misma es que se reduce el riesgo de la reruptura del tendón y mejora el funcionamiento muscular y la movilidad articular. Se procede a esta intervención cuando la rotura del tendón de Aquiles aparece aproximadamente de 2 a 6 centímetros proximales a su inserción. Para clasificar la rotura del tendón se cuenta con la clasificación de Kuwada que fue propuesta en 1990. Esta tabla tiene en cuenta la severidad del desgarro y el grado de retracción de la musculatura afectada. La tenorrafia del tendón Aquiles la podemos clasificar en un tipo 3 o en un tipo 4. Paciente de género masculino con 36 años de edad, con diagnóstico médico de tenorrafia del tendón de Aquiles derecho, con 2 semanas de evolución, con antecedentes de ruptura parcial tipo 1 del talón de Aquiles derecho. Entre los factores de riesgo encontramos la práctica deportiva en los tiempos libres, ya que el paciente refiere que juega tenis hace 3 meses y fútbol en algunos fines de semana. Entre los factores etiológicos encontramos la previa ruptura del tendón, practicar deportes de alto impacto, entiéndase como deportes de alto impacto el tenis, el fútbol y el baloncesto. El sexo, los hombres son más propensos a sufrir esta lesión y la edad, ya que los hombres entre los 20 y 40 años son los más afectados por este tipo de lesión. Vamos a dar inicio con la categoría de desempeño muscular. Para esta categoría se aplicó el test de Daniels y sabemos que su escala se usa para medir y clasificar la fuerza muscular en un movimiento articular. Como vemos en la imagen están los hallazgos para los movimientos de cuello de pie tanto izquierdo y derecho, que es el que se ve afectado en este paciente. La interpretación de esta categoría es que por la falta de continuidad en las fibras musculares, la actina y la miosina no pueden finalizar el proceso de reclutamiento de fibras, provocando que no haya una contractibilidad muscular en los músculos gemelos y sóleo. Para los músculos que no están afectados por la intervención quirúrgica, la presencia de dolor e inflamación son los que generan que el usuario no pueda completar los movimientos con resistencia. Para la intervención de esta categoría se eligió la conducta de ejercicio terapéutico y la modalidad de ejercicios de fuerza. De la semana 0 a la 2 no se realizan ejercicios de fortalecimiento. De la semana 2 a la 4 y en algunas ocasiones incluyendo la sexta, se incluyen ejercicios de flexión dorsal desde la posición neutra, inversión e inversión sin resistencia. Y también depende de la progresión del usuario, se incluyen ejercicios de cadera y de rodilla. De la semana 6 a la semana 8 se empieza a poner resistencia y se gradúan los ejercicios con cadena cinética abierta y cadena cinética cerrada. De la semana 8 a la 12 se aumenta esta resistencia y se incluyen ejercicios que tengan doble apoyo del talón. De la semana 12 a la 20 la resistencia tiene que ser mucho mayor y los ejercicios serán isotónicos para el músculo gemelo, sóleos tibiales anteriores y ejercicios isométricos para el tríceps sural. El medio que se eligió fueron las bandas elásticas porque, como sabemos, con su color podemos graduar
la resistencia aplicada. Para la categoría de integridad anticomentaria se aplicó la escala de Vancouver. Como sabemos, evalúa la pigmentación, vascularización, consistencia, flexibilidad y la altura de la cicatriz. La interpretación de esta categoría es que debido a la pérdida de la continuidad de la piel luego de la cirugía y a la formación de cicatriz después de esta misma, en el momento de aplicar la escala se encuentra en la fase proliferativa, por lo que hay una neoformación de matriz extracelular y hay síntesis y degradación de colágeno. En términos de propiedades biomecánicas de la piel, se ven afectadas la elasticidad porque la piel no tiene la capacidad de regresar a su posición inicial, la extensibilidad porque la piel no podrá realizar un adecuado acompañamiento de la movilidad articular. Para la intervención de esta categoría se eligieron dos conductas que se van a manejar desde la fase aguda hasta la finalización de la fase subaguda. La primera conducta es técnicas de terapia manual en la modalidad de masaje de tipo cicatriz. El efecto de esto es que se van a disminuir las adherencias que se pueden aparecer por la producción de colágeno y se va a acelerar la maduración de la cicatriz. La segunda conducta es técnicas de reparación y protección tegumentaria en la modalidad de agente físico-mecánico de tipo ultrasonido al 100% de funcionalidad. El efecto es que se estimula la proliferación fibroblástica y las células endoteliales produciendo un proceso de cicatrización óptimo. La siguiente categoría es la integridad refleja. Se realiza el test de Thompson realizando una presión en el vientre muscular de los músculos gemelos y el sóleo. El objetivo de este test es evaluar la indemnidad del tendón de Aquiles. Es un test de vital importancia durante la rehabilitación de la cirugía para confirmar la presencia de los reflejos miotáticos profundos y la efectividad de la cirugía. Para la intervención de la integridad refleja se eligió una misma conducta que se va a aplicar en la fase aguda, subaguda y avanzada. Esta conducta es agentes biofísicos en la modalidad de estimulación eléctrica de tipo estimulación eléctrica muscular. La ubicación de los electrodos van a ser cerca al origen, debajo del hueco popliteo, sobre todo el vientre muscular. El efecto de esta electroterapia es que se va a producir un potencial de acción que se propagará a lo largo del nervio, activando las fibras musculares de tipo 2 para llegar al músculo produciendo una contracción muscular rápida. Seguimos con la categoría del dolor. Se aplicó la escala visual análoga del dolor para cuantificar el dolor con un número exacto de la percepción del dolor que tiene el usuario. Para completar la interpretación, el estímulo se transmite por las fibras A y C, mediado por agentes químicos que llevan el estímulo por el haz espinotalámico y por el haz paleoespinotalámico, hasta que llegue al tálamo. Y por último, la corteza somatosensorial, convirtiéndose en el estímulo del dolor. Para la intervención de esta categoría se eligió la conducta de agentes biofísicos que se aplicará durante la fase aguda y la fase subaguda con diferentes modalidades. La primera modalidad es agentes físicos térmicos de tipo crioterapia. El efecto es que se va a bloquear la transmisión del dolor a través de la actividad de los termorreceptores, bloqueando la conducción de las fibras A o las fibras delta. Y se mantiene después de la hora de aplicación porque la zona donde se aplicó permanece debajo de la temperatura normal. La segunda modalidad son agentes físicos mecánicos de tipo ultrasonido. Inicialmente por el efecto no térmico se consigue modificar la señalización neuronal del dolor. Luego por las vibraciones que produce el modo hay una compresión y expansión del tejido, es decir, unos efectos subtérmicos que afectan la transmisión del dolor a nivel de la médula por cambio en la conducción nerviosa. La tercera modalidad es la estimulación eléctrica de tipo estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. El efecto que se produce es un cierre de la compuerta bloqueando el sistema nervioso periférico para disminuir el dolor en la zona somatosensorial. Bloquea la zona gris periodictual y la ventromedial anterior a lo largo de toda la médula espinal para conseguir el efecto analgésico. Para finalizar, tenemos la categoría de la marcha. Se usó el test de Tinetti y el hallazgo fue de 10 puntos, lo que quiere decir que el paciente tiene riesgo alto de caída. La interpretación es que hay una deficiencia en la fase contacto inicial o en el choque de talón, lo que modifica la zancada, la cadencia, el ancho de paso por la presencia del dolor, lo que se traduce en una descarga inmediata de peso en el miembro sano y un aumento en el tiempo de ejecución de la marcha. Para la intervención de esta categoría se eligieron dos conductas. La primera, el ejercicio terapéutico, una modalidad de entrenamiento de la fuerza, la potencia y la resistencia muscular. El efecto de esto es que mediante el fortalecimiento de los estabilizadores dinámicos y estáticos del segmento afectado, se van a reclutar todas las fibras necesarias para efectuar la marcha. La segunda conducta elegida fue de agentes biofísicos en la modalidad de agentes físicos mecánicos de tipo hidroterapia. El efecto es que la resistencia y la flotabilidad del agua traen como consecuencia el fortalecimiento muscular.
Adicional a esto, la velocidad que proporciona el agua se vuelve una resistencia que trabaja para ganar o para mantener la fuerza del usuario.